Bueno, y tal como lo venimos haciendo por estos días, ahora para hablar de mercados vamos a recurrir a alguien que sabe, para que nos explique qué es lo que está pasando. Ayer fue el turno de Celina. Pobre Celina, le tocó el día feo. Y ahora le toca el turno a este señor que está del otro lado y supongo que hoy le toca el día lindo. No sé, bueno, pero para dar noticias feas la ponemos a Celina, que es linda, y para dar noticias lindas la ponemos a este tipo que es feo. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Carlito? Me parece justo eso. Bueno, Eh, pero para compensarte les quedan buenas noticias. El sí. mercado se recuperó hoy otra vez. Hoy se recuperó, lo que pasa es bueno, hay que ver de qué lado mostrador estás, ¿viste? O sea, es bueno para el vendedor en una recuperación, es malo para el comprador en una recuperación, ¿no? Pero sí, hoy tenemos digamos, un mercado que se está recuperando, un poquito toma de ganancia después de muchos días consecutivos de suba. Y lo que sí, digamos, estamos viendo es una situación en donde, eh, de alguna manera, como veníamos charlando antes en la previa, se están juntando varios factores como para generar esta fortaleza que quizá a nosotros en la soja particularmente no nos sorprende, pero sí nos sorprende, digamos, el tiempo, o sea, que sea tan rápido y la potencia, ¿no? No nos sorprende porque, a ver, nosotros siempre fuimos más bien optimistas en el caso de la soja, mirando, digamos, un poco los fundamentos, ¿no? O sea, cuando vos mirás los fundamentos decís, bueno, ¿por qué no pasa? Bueno, estamos frente a una pandemia, frente a la guerra comercial, al liderazgo mundial, la peor crisis económica de la historia de la humanidad. Bueno, obviamente que los fundamentos en algún momento pierden peso, pero si vos mirás la proyección de crecimiento de precio que tuvo la soja, el maíz y el trigo, y mirás los fundamentos, los esquemas de oferta y demanda y demás, son, te diría que, perfectos. El precio que más subió fue la soja, que es el que tiene el escenario más ajustado desde el punto de vista de la relación esto-consumo, tanto en Estados Unidos como, si bien el mundo está cómodo, pero viene bajando. El que, digamos, peor estaba, pero que ahora empezó a recuperar, es el maíz, que tiene una situación más estable, y el que más difícil resulta justificar, si lo miro por fundamentos, es el trigo, porque estamos con cosechas récord, stocks récords, y bueno, ¿cómo justifico eso? Bueno, ahí la justificación tiene que ver con una situación con tanta incertidumbre. Claramente, digamos, el trigo es un grano político en el mundo, es el cereal de consumo humano directo. Tuvimos este año un país como Rusia, que es el principal exportador mundial, decidiendo cerrar las exportaciones o poniendo cupos. Entonces creo que el trigo tiene otros bemoles, pero si vos mirás las uvas, el precio de la soja está en los máximos de un año. El precio del maíz está por debajo del promedio y el precio del trigo está en el promedio de un año, un poquito arriba. O sea que los fundamentos tienen mucho impacto, pero se nota, además de los fundamentos, la impronta de una depreciación del dólar a nivel mundial que siempre tiene un impacto importante, porque nosotros tenemos que pensar que el precio de un grano tiene un valor intrínseco, que es lo que vos podés hacer con ese producto. O sea, el trigo, si lo transformás en harina y producís pasta o pan, tiene un valor. Y después tiene el propio valor de lo que es cómo cotiza, o sea, cómo se mueve la moneda a la cual cotiza ese producto. Y si el dólar se deprecia porque Estados Unidos emite 3 trillones de dólares y pone la tasa de interés en cero, como pasó en el 2008, entonces empezás a arrimar a fondos de inversión que habitualmente no operan en estos mercados, los empezás a arrimar a esto. Y eso es lo que estás viendo. O sea, quizá, digamos, que sea muy temprano y con la rapidez que está subiendo, tiene que ver quizá no con los fundamentos, sino con estos grandes actores especulativos que tienen mucha plata y están empezando a ver a los commodities en general y a los granos en particular, porque no son solo los granos, con una visión un poco más optimista. Ahora, esa entrada de los fondos también en algún momento se va a convertir en salida. Realmente. Y eso va a significar una caída de precios. Ahora, es ese momento que ninguno sabe cuándo va a ser. ¿Te exige tomar rápidamente cuando corresponde, como ahora, algún tipo de cobertura y decir, o preferís seguir esperando? No, yo creo que más allá del análisis que nosotros podemos hacer, ¿no? Vos, yo, nosotros en Novitas, de lo que es el mercado, la situación y los fundamentos y el contexto y todo lo demás, yo creo que estamos frente a una situación eh, muy inédita, muy compleja, con una gran incertidumbre. Vos pensás que nosotros estamos viviendo la peor crisis económica de la historia de la humanidad, no dicho por mí, sino por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, etcétera. Y la verdad que nuestro sector está en una situación distinta. Entonces yo creo que uno tiene que capitalizar eso
porque sería temerario en el contexto en el que estamos no hacerlo. Entonces vos decís, bueno, hoy por ejemplo te podés comprar un put de trigo enero con pisos de casi $180. Entonces es decir, es lo que la gente vendía, o sea, la gente tiene promedio de precio 170, 175, hoy te podés poner pisos de 175, 180, no lo vas a hacer. Quizá por ahí la soja nueva que todavía tiene más recorrido, tenemos un año niña por delante, por lo menos lo que se está viendo hoy. Entonces ya está seco el sur de Brasil que está sembrando, tenemos una situación de ver cómo viene la primavera local. Por ahí digamos, podríamos darle un cierto respiro, poner un despertador de precios un poquito más arriba para hacer coberturas. Yo soy de la opinión de que las coberturas que son rentables, que son buenas, hay que tomarlas, hay que hacerlas de manera inteligente, no hay que tratar de pensar en las cosas demasiado sofisticadas cuando vos podés ponerte pisos con un put que te dan rentabilidad, porque en definitiva este es un negocio productivo. La cuestión comercial lo que tiene que hacer es más rentable el negocio productivo, no que sea rentable por sí solo. Ahora, decime una cosa, todo esto que estás contando y que comparto, lo tenemos que traer a Argentina, a esta Argentina tan particular que estamos viviendo hoy. Yo soy un productor que tengo mis bolsitas con los hilos hoy, mis hilos con bolsa de soja. Salgo a vender, espero porque la incertidumbre es muy grande. Sí, la incertidumbre es muy grande y también del riesgo político que siempre está ahí dando vuelta, ¿no? Nosotros lo que estamos recomendando un poco es, porque no solo tenés que ver, o sea, acá hay dos variables que tenés que cubrir. Mucha gente se queda con la soja pensando también en el tipo de cambio, sobre todo ahora con estas últimas medidas, que puede pasar con el dólar oficial, etcétera. Y después está el riesgo precio, o sea, qué puede pasar con el precio. Si bien nosotros no somos bajistas en soja disponible, menos porque pensá que a esta altura del año Brasil no tiene más soja, está importando soja de Paraguay, que lo dijimos hace 2 meses. Estados Unidos, por una cuestión estacional, no tiene soja, la va a tener dentro de poco. El único que tiene soja todavía para poder vender es Argentina, entonces no somos en ese sentido bajistas, y los premios de la soja FOB, sobre todo en Brasil, que está defendiendo su abastecimiento interno, que no tiene, así lo muestran. Pero de nuevo, ¿no? Poder comprarte un put en su momento era noviembre, ahora por ahí era enero, ponerte pisos de $260, y como decía Sabatino Arias, que vuelen Los Ángeles, ¿no? O sea, vos de esa manera tenés tu soja, tenés una cobertura de precio a la baja, si el mercado sube, acompañás la suba, y estás expectante a ver qué pasa con el tipo de cambio, que es un tema que creo que no lo sabe nadie, ¿no? Con el dólar oficial, ¿qué va a pasar? Vos escuchás a economistas muy serios que dicen debería el dólar oficial ir acompañando, digamos, ahora que tenemos una recesión y que la inflación todavía es baja y demás. Bueno, situación que no ha ocurrido. Entonces, creo que ahí es difícil, digamos, opinar, ¿no? ¿Cómo ves el ánimo de los productores para la cosecha gruesa, para la siembra de la gruesa? A mí me parece que hay mucha preocupación respecto al clima, por lo que hemos vivido con el trigo, las sequías en zonas más continentales, Córdoba, Santiago del Estero, bueno, toda la zona del NEA que está atravesando una sequía muy fuerte. Sumado a eso las heladas, que también se han dado, y no solo acá, se han dado también en Paraguay y en Brasil, con un gran impacto en el mercado del trigo. Pero insisto, yo hablo muchas veces con los productores y le digo, mira, la otra vez hablaba con el economista jefe de un fondo de inversión que está en Memphis, ¿no? Entonces, él me comentaba que él tiene, digamos, obviamente habla con muchos inversores de ese fondo, de diferentes partes del mundo, son empresarios, son, qué sé yo, profesionales de diferentes categorías, países. Dice, mira, Diego, yo la verdad, si yo te diría qué pienso, qué me transmiten estos inversores a mí, de este fondo que tenemos, yo los veo a estos tipos que el 31 de diciembre, cuando estén por cerrar el año y brindar, si pueden cerrar un empate, en sus empresas, en su actividad, lo que fuere, descorcha una botella de champagne, te pondría Dom Perignon, me dice un champagne cristal, un champagne de caro, digamos, festejan. Pero el 90% no lo va a poder hacer, porque va a perder plata este año. Entonces yo lo que digo es, por eso, nosotros podemos discutir muchas cosas, tenemos puntos de vista muy parecidos en algunas cosas, en otras no, pero más allá del análisis de mercado, lo que digo es, vos estás en un país como la Argentina, en un mundo que está en la peor crisis económica de la historia,
con gente, digamos, que va a estar, cuando salgamos de esta pandemia, se habla de 50-55% en la pobreza, en un sector que claramente no tiene el afecto societati por parte del gobierno, y podés cerrar un negocio que en condiciones normales de producción puede ser rentable, ¿no lo vas a hacer? Entonces me parece que ahí es donde empieza a pesar mucho más lo que es la parte contextual que lo que es el propio análisis, a ver si tira un poco más, si tira un poco menos, ¿no? Diego, te mando un abrazo y seguimos hablando. Gracias, Carlitos. Cuídate mucho, ¿eh?